Saludo, paz y gracias para todos y en todos. Esta lectura es para señalar puntos muy importantes que servirán de provecho en su vida, primeramente, para la gloria y la honra de Dios. Es básicamente donde nosotros debemos de concentrarnos en el día a día de nuestra vida. Vuelvo y le repito, esta lectura es para señalar puntos muy importantes del Evangelio, la cual espero que le ayude a ustedes, así como me ha ayudado a mí. Debemos de entender que si el Espíritu Santo no es el que no nos declara las cosas, entonces se nos hará difícil entender su palabra. Muy importante permanecer en su palabra, entenderla, porque es de la manera que nosotros logramos ser y llamarnos discípulos del Señor. Cuando Él venga por su iglesia, Él va a preguntar, Él va a velar, Él va a observar y va a cuestionar también, especialmente a aquellos como yo y muchos que nos dedicamos a ayudar a nuestros hermanos a entender la palabra de Dios, su palabra, para así honrar su nombre. Debemos de tener cuidado y tomar en consideración que si vamos a enseñar, que sea para la gloria de Dios, que sea para honrarlo, que sea para provecho del creyente, y debemos de considerar todas esas cosas. Yo voy a empezar, como siempre en mis videos anteriores, con Isaías 61. Comienzo con Isaías 61 por la razón de que ese capítulo, esos versículos ahí me ayudan a entender a mí lo que Jesús vino a hacer. Así yo entender mi tarea también como creyente. Es muy importante nosotros entender lo que Jesús vino a hacer, porque quiere que nosotros también seamos partícipes de su ministerio, y es su mayor propósito. Y espero que este estudio, si es para mejor llamarlo de tal manera, estas instrucciones le ayuden a ustedes como también me ha ayudado a mí. Es muy importante nosotros dejarnos llevar por el Espíritu, por su Espíritu, por el Espíritu que explica las cosas que están escritas, que nos ayudan a entender. Si no estamos en el Espíritu, se nos hace difícil. Así que espero que esto le ayude. Comenzaré a leer a Isaías 61 y espero que entiendan, así como me ha dado el Espíritu de Dios entendimiento a mí.
Comenzaré con desde el principio Isaías 61, para así entender, como le dije, lo que debemos nosotros de hacer, lo que realmente no has dejado Jesús a nosotros como tarea para que nosotros practiquemos. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, como podemos ver. Esto es muy importante de conocer, este punto, muy importante de conocer lo que Jesús vino a hacer y lo que nos ha dejado a nosotros para que nosotros también de la misma manera seamos y sigamos su ejemplo para la gloria y la honra de Dios. Yo voy a leer ahora también a Juan 8:31 al 38. Le voy a buscar a Juan 31. Así, ver qué nos dice Juan 31 al 38. Esto es muy importante, este punto, para entender lo que Jesús nos vino a enseñar a nosotros y cuál es su propósito de su enseñanza a través de su palabra, a través de su evangelio. Entonces, Juan 8, 31, 38, la verdad os hará libre. Es decir, que a través de su palabra está la verdad. Y su palabra son verdaderas. Muy importante entender este punto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Allí habían judíos que creían en él y habían otros que también lo cuestionaban. Y el siguiente versículo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, que en su palabra está solamente que la verdad, y esa verdad es lo que libera al creyente, al que verdaderamente permanece en él. Respondieron: linaje de Abraham somos. Aquel otro grupo parece que no creía en él, porque había un grupo que parece que, según la escritura aquí, había un grupo que sí creía en él, había otro que no. Y respondieron: linajes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esclavo no queda en la casa, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El esclavo no, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hablando de él. Estos son puntos muy importantes y le voy a explicar en detalle después el por qué estoy leyendo esta escritura. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dice Jesús. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, hablando de Abraham. Pues les digo que debemos de entender estos puntos del Evangelio, ya que son muy importantes para el creyente. Muy importante para el creyente, para que el creyente pueda ser libre, para que el creyente pueda ser liberado. Es muy importante. Voy a también en Lucas 4:17, 18, 19, allí también habla Jesús de su tarea, de lo que vino a hacer. Casualmente es lo mismo que está en Isaías 61:1. Vamos a buscar a Mateo 10:1 para explicarle a ustedes con un poquito más de detalle por qué estos puntos del Evangelio son importantes. ¿Por qué le estoy hablando de lo que realmente Jesús en su palabra no explica de lo que vino a hacer? Mateo 10. Voy a empezar con Mateo 10 y Mateo 10:1 y después seguiré con otras explicaciones de diferentes partes de las escrituras en Mateo. Jesús aquí reúne a los apóstoles y dice así. Entonces, eso está en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos dones y estos poderes se los dio Jesús a los discípulos. Como ustedes saben, ya saben, el próximo versículo habla de los nombres de los apóstoles, la cual yo voy a pasar eso y voy a ir al próximo versículo en el mismo capítulo, capítulo 10. Entonces, misión de los 12. Esto es muy importante que recuerden esta
lectura, porque de esta lectura es que voy a explicarle los puntos que el creyente tiene que entender y tiene que practicar para poder permanecer y ser discípulo de Jesús. Dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sigo en el versículo 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de él, hablando de Jesús. Sanar enfermos, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios. Esto es muy importante, esta parte que le voy a leer aquí de versículo 8. El final del versículo 8 dice, de gracia recibisteis, da de gracia. Es decir, que todo lo que Dios, los dones que Jesús le has dado a ellos, se lo dio gratuitamente. Todos esos dones para que sanen enfermos, para que limpien leprosos, para que resuciten muertos, para que echen fuera demonios. Todo eso se lo dio Jesús a ellos de gratis. Dice, de gratis recibisteis, da de gratis. Así que, con esto dicho, voy a seguir leyendo el siguiente versículo. Esto es mucho más importante todavía, la cual Jesús le ordenas a ello lo siguiente en Mateo 10, en el mismo capítulo, versículo 9, le dice a ellos, no os lleven dinero, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Como de costumbre, parece que antes el dinero, la plata y el cobre se echaba no eran bolsillos, sino que eran como bolsas o se lo echaban del lado de la correa. Por lo visto, ahí guardaban de tal manera el dinero. Esto es muy importante que entendamos este punto aquí, porque Él le advierte a ellos a no llevar nada de dinero, que no lleven dinero para el camino, ni plata ni cobre, nada de eso. Él ordena que lleven. Muy importante entender esta parte, y por eso es que yo le había hablado de las cosas que Jesús nos ordena a nosotros, para que nosotros poder servirle a Dios practicando esas cosas. Así que voy a buscar el por qué Pedro no tenía dinero llegando al templo con Juan. Eso está en Hechos 3. Busquemos a Hechos, el libro de los Hechos 3, para que entendamos el por qué Pedro y Juan no andaban con dinero. Porque allí, como ustedes saben, había un cojo, una persona que estaba inválida,
pidiendo limosna, como saben ustedes la historia. Hechos 3. Esta es la razón, el por qué Jesús le decía a ellos que no llevaran dinero. Jesús le advirtió a ellos que ni llevaran ni nada que fuera de valor, que realmente las otras personas lo pudieran considerar como de valor. Acuérdense que Jesús le dijo a ellos, le ordenó: le he dado estos dones a ustedes para que ustedes hagan el bien, mas se los he dado gratis. Acuérdense que si gratis le he dado yo eso a ustedes, también ustedes hacerlo gratuitamente, como se lo acabé de leer en Mateo 10:8 y Mateo 10:9. Entonces, le voy a leer por qué Jesús le advirtió a ellos de no llevar dinero, de no llevar nada de valor que realmente podía realmente ser una manera en cómo alguien podía pagarle a ellos por lo que ellos hacían. Si ellos llevaban dinero en su bolso, es decir, que podían recibir dinero por lo que ellos enseñaban. Mas Jesús le ordenas a ellos: no lleven nada de valor, no lleven nada en absoluto que vaya a ustedes a guiarlo por otro lado, de pensar que pueden cobrar por tales enseñanzas, por tales milagros, por tales acciones. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Muy importante saber la razón, el por qué Jesús le dijo a ellos: no lleven dinero. Y esa es la razón de que Jesús no quería que ellos recibieran dinero por lo que ellos estaban haciendo. Mas le dijo: nada de eso lleven, para que así ustedes entiendan que lo que yo le he dado a ustedes es gratis. Mas así quiero que ustedes también lo den a los demás. A Jesús quitarle a ellos o prohibirle a ellos eso, mejor dicho, de no llevar dinero, realmente ellos no podían recibir nada de valor como eras el dinero, el oro, la plata y el cobre, que era lo que se usaba antes para comprar. Nada de eso Jesús le ordena que lleven, por motivo de que Jesús no quiere que ellos piensen que porque cargan el dinero, dirán: bueno, si lo tenemos el dinero, ¿por qué no recibir más por lo que estamos haciendo? Entonces esta es la razón, el por qué Jesús le dice a ellos: no lleven nada de eso. Es decir, que si alguien recibe dinero y anda diciendo que predica el evangelio de Dios y recoge dinero, realmente es ese que anda recogiendo dinero, está en contra de la ordenanza de Dios. Ese no está bajo la ordenanza de Dios y no es discípulo de Dios. No es ordenado por Dios, mucho menos ha considerado la enseñanza y la voluntad del Señor. Es decir, que si aquel que cobra un salario por enseñar la palabra de Dios, ese no es discípulo de Dios. Ese no anda ordenado por Dios.
no ha obedecido la ordenanza del Señor. Muy importante, vamos a leer, muy importante entender eso. Vamos a leer a Hechos 3 para que podamos entender el propósito de lo que el cual Jesús les ordena y le dice las cosas a ellos. Aquí Pedro anda, pero anda ordenado por Dios. Anda haciendo lo que Jesús le había ordenado. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Acuérdense que antes le leí cuál fue la tarea y la misión de Jesús: de curar personas, de ayudar a los quebrantados, a los enfermos, a los que estaban siendo abatidos por demonios. Entonces, allí se sentaba un hombre inválido que esperaba la ayuda de esta manera. Esperaba dinero, que le dieran dinero. Estaba pidiendo limosna. Pero vamos a ver qué le dio Pedro a él en vez de darle dinero. ¿Y por qué Pedro no tenía dinero para darle? Vamos a leer de nuevo Hechos 3. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo de dinero. Ahí no dice algo de dinero. Dice algo, pero no menciona dinero. Pero básicamente me estoy refiriendo al dinero, porque eso es lo que el inválido esperaba: algo de dinero. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. ¿Por qué Pedro no tenía plata ni oro? ¿Acaso Pedro no ofrendaba? ¿Acaso Pedro no llevaba el diezmo si iba para la iglesia? ¿Por qué iba vacío? ¿Por qué no llevaba nada de dinero? ¿Por qué no llevaba oro? ¿Por qué no llevaba plata? Muy importante ese punto. Iba para la iglesia, iba para la sinagoga, iba para la congregación. A la hora de la oración iba para allá, pero no llevaba dinero. ¿Pero por qué? Porque realmente Jesús le ordenó eso. Porque lo que Jesús ya le había dado a él y a los otros discípulos, a los otros apóstoles, fue gratuito. Entonces, de tal manera tenían ellos también que darlo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo,
de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por las manos derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Se dan cuenta? Entonces aquellos que dicen que andan predicando, que andan haciendo la voluntad de Dios y que caigan la Biblia debajo del brazo o se paran al frente de un púlpito a decir que son pastores, más cobran por lo que están haciendo, no están bajo la ordenanza de Dios, no están siguiendo ni obedeciendo a la ordenanza de Dios, no son discípulos. Esto es muy importante de saber y conocer estos puntos, porque es decir, que si Jesús le ordenó a los apóstoles de no tomar dinero de nadie, de no recibir dinero de nadie por la enseñanza y los dones que Él le brindó a los apóstoles. Es decir, que en aquellos lugares donde se cobra el dinero no existe nada de eso. Muy importante conocer este tema. Muy importante conocer estos puntos. Si usted va a donde a usted se le está exigiendo dinero y usted está llevando dinero, que es también otra cosa, llevando dinero a este lugar, usted tampoco está siendo ordenado ni tampoco está siguiendo la ordenanza del Señor. Muy importante. Si usted piensa ser discípulo del Señor, no lleve tales cosas a tal lugar. Y si allí eso se lo exigen, no vaya a ese lugar, que allí no hay nada. Acuérdese, ¿qué fue lo que Jesús vino a hacer? Si usted se siente que necesita de Dios, vaya al lugar correcto, vaya al lugar apropiado, vaya a donde está la verdad, donde realmente aquellos que dicen obedecer al Señor, de tal manera hacen, pues aquello debe de escuchar. Pues con eso dicho, muy importante entender esos puntos, porque por eso es que en estos lugares donde dicen alabar a Dios, donde dicen honrarlo, mas allí cobran, a cada persona le cobran, es decir, el pastor cobra un salario. Le puedo decir a usted que allí no hay consolación, allí no están los dones, allí no hay ayuda, allí no se obedece a Dios. Y es por eso que no existe nada de eso. Existe lo siguiente: un espíritu de mentira. Un espíritu de mentira. Y usted sabe que Dios no va con la mentira. Mas aquellos que desobedecen a Dios, allí se sumergen. A esos lugares es que caen. Por eso le digo que es muy importante entender las razones, el por qué la Escritura nos ordena a nosotros, o Jesús en su Escritura, en su palabra, nos ordena a nosotros a seguir el Evangelio, su palabra, y permanecer en ella para nosotros poder ser discípulos de Él. Porque discípulo de Él es aquel que permanece y obedece su palabra. Muy importante.
Pues vamos a seguir con el siguiente punto. Es por esto que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Es por esto que nosotros debemos de entender lo que está escrito, y es por esto que lo que nosotros entendemos, practicarlo. Muy importante para entonces tener beneficio, para entonces ser beneficiado de lo que Dios le dio a los discípulos. Si usted desea ser sano y si desea sanar a otros, si desea ayudar a la viuda, al huérfano, al desamparado, al enfermo, muy importante que siga estas instrucciones para que así usted tenga beneficio. Voy a buscar a Juan capítulo 7, versículo 18. Esto es muy importante. Juan siete 18. Puedo decirle la razón es por qué estoy buscando a Juan 7, 18. La razón es, y el punto, el por qué estoy buscando a Juan 7, 18 es porque nosotros, si vamos a hacer lo que Jesús le ha ordenado a los discípulos a que nos enseñe, a que le enseñe a su pueblo, nosotros debemos de entender que no es para que nosotros, con ese conocimiento y con esos dones, andemos buscando nuestro propio beneficio, sino que es para la gloria de Dios. Lo que hacemos es para su gloria, para honrarlo a Él, no para que nosotros andemos por el mundo, como andan muchos por ahí, que dicen ser profetas, que dicen ser pastores, proclamando que hacen tales cosas, las cuales son mentiras. En ellos no hay nada de eso. Por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Entonces debemos de entender que lo que hacemos es para la gloria de Dios, no para nosotros gloriarnos o para que nos admiren a nosotros. Bueno, si ustedes saben y conocen un poco de las Escrituras, Pablo hablaba de tal manera. Pero no tengo esos versículos para explicarle ahora mismo de eso. Voy a leerle a Juan 7, 18 para que entiendan lo que le estoy explicando. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Se dan cuenta? Que aquellos que viven proclamando que son pastores, que son esto y que son lo otro, que necesitan tener un avión para predicar el evangelio por el mundo, que necesitan estar bien, que necesitan representar a Dios en andar bien vestido y que realmente los hijos de Dios tienen que andar bien. Sí, es cierto, los hijos de Dios tienen que andar limpio, primeramente limpio. Eso sí es cierto. Pero si una persona se lucra, si un pastor, mal llamado pastor, se lucra realmente de aquellos infelices, que en vez de ayudarlo, lo que hace es que lo empobrece más. Dígame,
No creo que ese solamente anda limpio. Si anda limpio por fuera. Pero por dentro anda en oscuridad. No está limpio por dentro. Entonces, aquel que se ocupa de eso, de andar, de decir que necesita representar a Dios, pero se concentra más en el cuerpo, de andar trajeado, de que tiene que vivir bien, esos se ocupan del cuerpo. No escuchen a eso, porque en ellos ninguna justicia hay. Lo que buscan es esclavizar a los que realmente necesitan ser libres, a lo que Jesús vino a hacer. Pero en vez de liberar, lo que hacen que esclavizan, quitándole lo poco al pobre, y hacen al pobre más pobre. Porque ¿cómo es que si realmente Jesús, sabiendo y conociendo que Él vino por tal motivo, entonces este hombre se va a aprovechar de aquellos que realmente van allí a buscar ayuda, que van a buscar de Dios? ¿Saben cómo Dios le llama al dinero? Al dinero bien ganado. Dios le llama fuerza. Así que no sea usted tonto. Si usted trabaja, no le dé su fuerza a aquel que realmente dice ser pastor. A aquel que busca su propio provecho. Aquel que busca su propia gloria. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que despertar. Y si usted quiere ayudar a alguien, hágalo. Hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo. Ayude usted mismo. Haga la buena obra usted mismo. Que no lo tenga que saber aquel que dice ser el pastor. Ya él sabe que usted fue y llevó para los pobres. Lo que haga la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Ahora voy a buscar a Mateo 7, 21 a 23. Para que entiendan, Mateo 7, 21 al 23. Para que ustedes entiendan que no a todo lugar que ustedes escuchen, que el pastor fulano, que fulano, el profeta fulano. No. Les sugiero que vean, estudien las escrituras, que aprendan y practiquen lo que está escrito allí. Que consideren que ustedes mismos se ayuden. Pidan a Dios que le ayude. Pidan a Dios que envíe su espíritu a usted que está mirando este video. Que lo amo, por eso estoy haciendo esto, porque lo amo. Como mi hermano que es. Le voy a explicar por qué busqué a Mateo 7, 21 a 23. Allí está escrito que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta a quién Él realmente le está hablando? Él está hablando a aquellos que dicen permanecer en su palabra. Él está hablando a aquellos que dicen ser pastores, pero lo hacen con el propósito de que reciben, no porque realmente les sale de corazón hacerlo gratis,
sino porque reciben un beneficio. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Como ustedes pueden ver, eso es exactamente lo que está pasando hoy día. De aquellos que dicen llamarse pastores, andan por el mundo, pero andan por el mundo por su propio beneficio. No andan por el mundo realmente porque ellos realmente han escuchado a Dios. No. ¿Por qué ustedes piensan que ellos van? Ellos saben que van a recibir un beneficio. Pero ¿y por qué ustedes piensan que así le ordenó Jesús a su discípulo? Si van, le ordeno que no lleven ni dinero ni nada, porque es para darle a entender a su discípulo que si no lo tienen, mucho menos lo reciban. Que si no tienen el dinero, mucho menos reciban dinero. Entonces le declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Espero que aquellos que dicen seguir la ordenanza de Dios y aquellos que dicen ser pastores, que están cobrando y que están recibiendo beneficio por predicar, espero que tomen esto en consideración. No ha de ser que aquel día entonces le pese. Voy a leer el 24, Mateo 27, 24, 25, 26, 27. Voy a seguir esa lectura porque creo que también ahí hay una enseñanza, una instrucción muy, muy importante. Aquí el Señor habla de tal manera. Acuérdese que le hablé que el Señor le ordenó a los discípulos tales cosas. Aquí en Mateo 7, 24, 25, 26, 27, el Señor nos da las mismas instrucciones. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que aquellos que fueron preparados por Jesús fueron edificados por Él, por la roca. Y vamos a seguir con el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato. Escuchen bien aquellos que dicen llamarse pastores, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ese es el versículo 28.
la gente se admiraba de su doctrina. Para la gloria de Dios, para su honra. Así espero que con su palabra también ustedes entiendan mi punto de vista, que es el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a seguir a ver si tengo otras notas aquí que pueda ayudarnos. Bueno, en mi otros video yo he hablado de Juan 10. Juan 10. Y esto nos ayudará a nosotros a entender y aquellos que escuchan, para que también entiendan que si se dedican a predicar, a llevar las buenas nuevas, el evangelio que liberta, que sana, la verdad de nuestro Señor Jesucristo al prójimo, a su hermano, que entienda esto. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no siguen, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Jesús, el buen pastor, volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que cobra un salario y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, porque cobra. A él no le interesaba las ovejas. A él lo que le interesaba era lo que él recibía de las ovejas, su dinero, mejor dicho. Esto es para aquellos que dicen ser pastores y que están cobrando. Oiga lo que dice el Señor y su Espíritu. Y es mejor tarde que temprano. Así que todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo
puede arrepentirse y hacer lo que es debido de hacer gratuitamente para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Espero que este estudio le haya ayudado, que la bendición de Dios y su gracia esté con todos ustedes, mis hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Muchas gracias. Y si desean ayudar a otros, creo que compartir sería recomendable este estudio. Porque si nos ayuda a nosotros, así como me ha ayudado a mí, no seamos egoístas. Debemos de dejar eso atrás. Debemos de ayudar con la verdad. Debemos de ayudar a nuestros hermanos, así como nos los ha ordenado nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y feliz noche.